todos modos, lo que vamos a ver hoy es un poco una situación muy relevante para el sector minero, que es la sanción en Argentina de una ley de protección de glaciares, que es el único país que tiene una ley de este tipo, y ha habido tres periodos relevantes. Uno fue en el 2008 con la sanción de una primera ley que fue vetada por el Congreso Nacional, vetada por el Poder Ejecutivo. Luego esa ley se insistió y en el 2010 quedó aprobada la ley 26639 de protección de glaciares. Y el tercer hito fue este año, con lo cual adquiere mucha relevancia y actualidad, que es un fallo de la Corte Suprema que puso en vigencia el cumplimiento y la aplicación de la ley. Así que vamos a hacer un recorrido de la primera ley que fue sancionada, como les decía, en el año 2008, luego vetada, básicamente el veto se basó en que interfería las jurisdicciones provinciales y prohibía de alguna manera actividades tan relevantes en zonas de glaciares y periglaciares como es la minería y la actividad hidrocarburífera. El nuevo proyecto de ley, que fue el que finalmente se sancionó hace 2 años, fue impulsada por el diputado Bonazo y el senador Filmus. Los diarios han cubierto muy activamente todos los debates. Prácticamente se llama que es una ley clon de la anterior porque no hubo ningún cambio sustancial. Y cuando el diputado se aprueba en media sanción, las provincias comenzaron a ver que esto ya iba a tener una verdadera apoyo de la mayoría de los bloques en la Cámara de Diputados y Senadores, y empezaron a trabajar al respecto. Y en el 30 de septiembre de 2010 finalmente se queda sancionada la ley, y como yo le decía, antes de esa sanción, entre la media sanción de diputados y finalmente cuando senadores aprueban ya la ley definitiva, hubo un acuerdo del gobernador que se llamó una declaración conjunta, que data del 6 de julio del 2010, que fue, digamos, relevante porque allí las provincias mineras entendieron que había que sancionar normas provinciales de alguna manera para mitigar el impacto que iba a producir la ley de protección de glaciares en las distintas provincias, y sobre todo en las provincias más mineras como San Juan, por supuesto La Rioja y Catamarca, entre otros. Entonces Jujuy, La Rioja, San Juan y Salta fueron las 4 provincias que sancionaron en sus legislaturas leyes de protección de glaciares, que si uno lee los textos, por supuesto que son más, digamos, no tan estrictas y no prohibitivas a la actividad minera, sino que contempla la posibilidad de la existencia de glaciares con la actividad minera, contemplando lo que de alguna manera la Constitución quiere en el artículo 41, que es el desarrollo sostenible. Entonces, lo más importante de ver o preguntarse es si esta ley de protección de glaciares entra dentro del concepto de presupuesto mínimo que menciona la Constitución en el artículo 41. La ley busca preservar reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano. O sea, es muy importante ver cuál es el objetivo de la ley. Se trata de proteger recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de acuíferos hidrográficos o cuencas hidrográficas. De modo que ese es básicamente el objetivo de la ley, porque la idea es que en las altas cumbres o en
los glaciares se encuentran grandes reservorios de agua y que es necesario proteger de aquellas actividades que puedan dañar. Pero esto nos lleva a preguntarnos, de alguna manera, como les decía antes, cuál es el concepto del presupuesto mínimo, porque esto viene directamente de la Constitución, donde establece que los presupuestos mínimos deben ser sancionados o establecidos por la Nación, mientras que las provincias dictan las normas para complementar esos presupuestos mínimos. Y la verdad que se ha escrito bastante sobre el tema y no hay todavía una claridad de cuál es el alcance del presupuesto mínimo. Una de las grandes cuestiones que se plantea con la ley de glaciares es que si un presupuesto mínimo, una ley de presupuesto mínimo, socolor de preservar un recurso natural, prohíba actividades. Es la primera vez que tenemos una norma de este tipo en nuestro país, teniendo en cuenta que ya el Congreso de la Nación sancionó 7 leyes de presupuestos mínimos, entre ellas la más relevante, por supuesto, es la Ley General del Ambiente. Justamente la Ley General del Ambiente trata de dar una definición sobre lo que es un presupuesto mínimo, que es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme. Fíjese que usa la palabra uniforme, ya después vamos a ver cómo lo interpretan algunos jueces, o común para el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Es decir, la idea es que en todo el territorio nacional haya una base uniforme de legislación o de estándares ambientales para justamente promover el desarrollo sustentable. Y la misma norma justamente se encarga de decir que es para asegurar la conservación ambiental y el desarrollo sustentable. No hay que perder de vista, a mi modo de ver, que siempre la protección ambiental para la Constitución Nacional o para las políticas ambientales tiene que contemplar el desarrollo. De ahí el desarrollo que la misma Constitución habla sustentable. La Corte Suprema ha tenido ocasión, al menos tangencialmente, de mencionar lo que es un presupuesto mínimo o darle un alcance al presupuesto mínimo en un caso también que llegó al tribunal vinculado a la minera del Esquite, el problema que hubo en Esquel, de Meridian Coal, que fue la empresa que tenía un desarrollo, una mina de oro en las cercanías de Esquel. Todos deben recordar que hubo un plebiscito municipal que la gente se opuso, que el referéndum fue 80% en oposición a la mina, y la Corte ahí estableció un concepto que el presupuesto mínimo complementar supone agregar alguna exigencia o requisito contenido en la legislación contemplada, es decir, establecer algún requisito adicional o una exigencia. Entonces pareciera ser que el funcionamiento de una norma nacional o una norma provincial complementaria tiene un asidero y que tendería a ser que la norma de presupuesto mínimo tiene carácter general, mientras que cada provincia complementará y dándole los detalles necesarios para poner en práctica la norma. Ahora bien, también el Tribunal Superior de Corrientes tuvo ocasión de expedirse de lo que es un presupuesto mínimo, y en un caso donde se debatía una acción declarativa iniciada por una ONG, Fundación Deliberá, en protección a los esteros de Liberá, donde se discutía la ley de bosques nativos, que es una ley de presupuestos mínimos, estableció que el presupuesto mínimo constituye un piso ineludible de los cimientos de la normativa provincial, el que podrá superarlo pero no contradecirlo. Esto quiere decir que esto es discutible, si es un piso, un techo, bueno, hay mucho escrito sobre el tema, pero lo cierto es que acá cuando hablamos de un piso, quiere decir que no puede haber, la provincia no puede bajar una reglamentación, no puede establecer estándares menos estrictos que la ley de presupuestos mínimos. Yendo a la ley de glaciares, si establece la prohibición
de una actividad. ¿Qué le queda a la provincia? No le queda nada, porque ya está prohibida la actividad, no puede hacer prácticamente nada. De ahí que ha sido tachada de inconstitucional la ley glaciares, en este sentido. Fíjense que el primer decreto que vetó la primera ley de protección de glaciares, justamente hablaba que la ley de glaciares, la prohibición resultaba excesiva, no pudiendo constituir válidamente parte de un presupuesto mínimo ambiental. Si ya el Poder Ejecutivo se había dado cuenta de que esta ley excedía lo que podía ser un presupuesto mínimo, a pesar de ello se insistió y se aprobó, y luego el Poder Ejecutivo ya no podía vetar la ley. Y también uno de los argumentos para el veto es que la prohibición de la actividad iba a impactar de modo muy negativamente a la actividad minera y al desarrollo de proyectos que se estaban haciendo en las provincias mineras. Todo esto, bueno, es lo que está actual, es lo vigente, la ley está vigente y es lo que nos enfrentamos hoy frente a la actividad minera. Entonces, es muy importante a la hora de llevar a cabo un proyecto, ya sea exploratorio, ni hablar de explotación minera, de ver cómo define la ley a los glaciares. La definición de glaciares, bueno, por supuesto es una definición jurídica, pero está basado en una definición técnica, y lo más relevante y lo más discutido, que hubo cantidad de sesiones en las cámaras de senadores y en la Cámara de Diputados, en distintas comisiones de medio ambiente, de minería, que era un periglacial, porque había, obviamente, el sector minero aceptaba de alguna manera que los glaciares tenían que ser objeto de protección, mientras que el periglacial es un concepto más ambiguo, más vago y que no está muy preciso todavía en el ámbito científico. Pero fíjense que ambiente periglacial, la ley lo define como altas montañas, es decir, puede ser en altas montañas, al área con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos. Bueno, si hay algún científico acá, esto puede ser, bueno, áreas congeladas, si puede estar congeladas o no congeladas, depende del momento y la estación del año que estamos considerando. Y también incluyó la media y la baja montaña, el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Bueno, lo cierto es que la ley, a los efectos de poder poner en práctica todo el sistema, ha establecido que es necesario tener un inventario nacional de glaciares. Y esta función se la otorgó al IANIGLIA, que es el Instituto Argentino de Hidrología y Glaciología y Ciencias Ambientales, que es nacional, y que le dio un plazo de 180 días desde la sanción de la ley para completar el inventario. Lo cierto es que hoy han pasado más de 180 días, ya pasaron 2 años de la sanción de la ley y se ha hecho el relevamiento, recién se hizo para la provincia de Santa Cruz, se ha comenzado en Mendoza, pero bueno, hay provincias como por ejemplo San Juan, que la Universidad Nacional de Cuyo y de San Juan están trabajando en el tema y están tratando de firmar un convenio con el IANIGLIA para poder brindarle los datos necesarios para poder terminar el inventario. Y lo cierto es que el inventario es relevante, porque lo vamos a ver después con el fallo de la Corte, que ha establecido que el inventario es un requisito esencial para determinar cuál es el impacto, o si hay un impacto a un glaciar o no. Entonces, la provincia de San Juan, por ejemplo, lo que ha hecho en los proyectos en curso, está implementando la ley provincial de glaciares y solicita a las empresas que hagan un inventario de glaciares en cada una de las áreas que están bajo su concesión.
de modo que avanzar un poco en poder obtener los datos y ir completando este inventario nacional de glaciares. Bueno, la ley tiene el artículo 6 una lista de actividades prohibidas, hay una prohibición general que es aquellas actividades, se prohíbe aquellas actividades que puedan afectar su condición natural o sus funciones, en función de lo que dice el artículo primero, que es lo que vimos hoy, cuál es el objeto de protección, o que impliquen la destrucción o traslado, interfieran en su avance. Y luego en el inciso C de ese artículo, directamente prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. El sector hidrocarburífero, si bien obviamente está contemplado, no tiene una afectación directa porque en general los hidrocarburos no se encuentran en altas montañas ni en zonas glaciares, pero sí los minerales. E incluyen, y esto fue también, esto es lo que les comentaba antes, incluyen dichas restricciones aquellas que se desarrollan en ambientes periglaciares. Luego establece autoridades que tienen competencia, y acá es una cosa extraña que hace la ley, que hace la diferenciación entre autoridades competentes y autoridad de aplicación. Dice que la autoridad competente son las provincias y la autoridad de aplicación es la autoridad nacional de mayor competencia, que es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pero lo cierto es que los presupuestos mínimos tienen que ser aplicables por las provincias. La propia Constitución establece que la ley nacional no puede alterar las jurisdicciones locales, de modo que, y es lo que está pasando en la práctica, que son las provincias que están entendiendo en esta problemática. Y sobre las actividades o proyectos en ejecución, la ley estableció un criterio en el cual se necesita pasar por una auditoría ambiental a los efectos de determinar si el impacto es o no significativo, y si fuera significativo para la vida o la actividad de un glaciar, esa actividad debe cesar y se deben hacer las acciones de remediación necesarias para que el área quede, digamos, limpia en el sentido de que no afecte al glaciar. Es decir, acá, después al final vamos a ver, de alguna manera se trató de no afectar los derechos adquiridos de las empresas que tienen concesiones o que tienen con permisos para desarrollar las actividades. Bueno, esto, por supuesto, todo este desarrollo del tema ha generado gran debate en todo el país, en distintas provincias, sobre todo las mineras, y incluso antes de la sanción de la ley, hubo un caso que llegó a la Corte, que fue del año 2007, que el caso fue traído por un grupo de vecinos, que se conoce como el caso Vargas, en el cual se demandó por daño ambiental a Barrick por Pascualama y a la provincia de San Juan. Se reclamaba la contratación de un seguro ambiental, que la Secretaría de Ambiente y de Recursos Naturales de la Nación realice una evaluación de impacto ambiental en las zonas, y que se recomponga el ambiente que había sido dañado, que sería potencialmente dañado por la actividad minera. Y también ahí fue la primera vez que se planteaba la necesidad de la protección de los glaciares. La Corte toma el caso, es interesante porque no cumplía, la Corte dijo, sin perjuicio de la competencia que se va a expedir después, tomó el caso, ¿sí? Porque el Estado Nacional, para que haya competencia, los que no son abogados, para que haya competencia originaria de la Corte, tiene que estar demandada la provincia y tiene que ser parte del caso de la Nación. Cuando la Nación y una provincia son parte de un caso, es competencia originaria de la Corte Suprema. Pero sin que había sido citado todavía el Estado Nacional, en virtud de la Ley General del Ambiente, la Corte toma el caso y pidió a la provincia de San Juan que le envíe todo el expediente y los estudios ambientales del proyecto Pascualama para evaluar cuál era verdaderamente el impacto que estaba produciendo en el ambiente. Y los casos más sonados son el caso Ayoma, que después que se sancionó la ley de glaciares, en San Juan hubo una gran movilización de distintas entidades,
entidades sindicales. AEOMA representa a los trabajadores mineros, más otras organizaciones digamos, de intereses en la actividad minera, interpusieron una acción de amparo ante el juez federal de San Juan, y el juez federal decidió suspender la actividad, suspender la aplicación de la ley, basado en que bueno, se invadían las competencias provinciales, en tanto que el artículo 124 de la Constitución establece que los recursos naturales es competencia de regularlos por parte de las provincias, mientras que la ley de protección de los glaciares es una ley nacional y la nación está invadiendo competencias provinciales. Y además establecía la prohibición que nosotros decíamos que iba en contra del desarrollo de una industria lícita, que está también protegido por la Constitución Nacional, por el artículo 14, o aún protegido por la Constitución Nacional. Entonces, el caso, finalmente, luego se presenta a la provincia de San Juan en el caso. Entonces el juez se declara incompetente y el caso llega a la Suprema Corte. Este caso alentó a empresas como Barrick, Strata y otras a iniciar acciones declarativas de inconstitucionalidad de la ley, que también interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Barrick por el caso Paco Alama, Strata por el caso Pachón, y finalmente en julio de este año, que fue el hito que yo les mencionaba, la Corte levantó la medida cautelar, estableció que no estaba bien dispuesta la medida cautelar, suspendiendo la aplicación de la ley, porque aún todavía no estaba claro cuál era el perjuicio que iban a sufrir las empresas, toda vez que el inventario de glaciares no estaba concluido, o por lo menos en esas áreas, en las áreas en las cuales se manifestaba el interés de las empresas Barrick, Strata, y por otro lado no se habían realizado los estudios ambientales o las auditorías ambientales del artículo 15 de la Ley de Glaciares, para determinar si los proyectos en ejecución producían un impacto significativo a la actividad de los glaciares. De modo que la Corte levantó la medida cautelar, pero dejó pendiente expresarse sobre si era o no, o si es o no constitucional la ley de glaciares, o por lo menos la prohibición que establece el artículo 6. Esta es la situación. Luego, otros casos relevantes, que fue un juez provincial, también en una acción de amparo promovida por el intendente de Famatina, suspendió la ejecución de un convenio entre la provincia y la compañía Osisco por Famatina, basado también en la prohibición de la ley de glaciares, pero fundamentalmente, y esto es lo novedoso, en un estudio que había presentado una ONG llamada SEDA, con sede en Córdoba, a cargo de Daniel Tailandi y Romina Piccolotti, que establecían que la actividad minera iba a producir serios daños a los glaciares que estaban en esa área. El juez requirió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Nación, de Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que le envíe los informes, si es que lo tuviera, sobre el impacto que tenía esta actividad en los glaciares y el inventario, si es que lo tenía. Bueno, no sabemos bien en qué va a terminar todo esto. Bueno, el tema es complejo, las perspectivas futuras son un poco inciertas. Como dije antes, el artículo 15 permite, da una salida para aquellas actividades en ejecución, no da salida para proyectos nuevos, es decir, en áreas de glaciares y periglaciares no se puede desarrollar minería en el futuro, a no ser que la Corte Suprema declare la ley inconstitucional. Esto está hoy en manos de la Corte Suprema, no hay otro tribunal en la Nación que pueda pedirse sobre el tema, porque el caso lo tiene la Corte Suprema de la Nación. Los derechos adquiridos están salvaguardados de alguna manera en tanto no haya impactos significativos
a los glaciares. Este es un tema vidrioso, hay muchos grises, que es un impacto significativo de interpretaciones, todavía no hay pautas. Que yo esté enterado, recién se están haciendo estas auditorías, pero no hay ninguna terminada. Sabemos que San Juan tiene un criterio bastante de aceptar, en la medida que haya glaciares y que no haya impactos importantes, va a aceptar la actividad, pero hoy está vigente la ley. La Corte Suprema la puso en vigencia hace recién 3 meses. Por supuesto que desde mi punto de vista la ley es violatoria del artículo 124 de la Constitución, porque los recursos naturales, las provincias se han reservado el derecho y la jurisdicción sobre los recursos naturales, y por otro lado también viola el principio del artículo 41 en cuanto que la Constitución quiere un desarrollo sustentable, y desarrollo sustentable no implica prohibir, sino implica encontrar los modos o las formas en donde el desarrollo se puede llevar preservando los recursos y el ambiente. Así que con esto los dejo y bueno, si después hay preguntas, con gusto se trataré de contestar. Gracias. Y ofrecemos disculpas al señor Maquiavelo por haber confundido sus antecedentes profesionales. Permítame entonces, para hacerlo mejor, hacer un breve recuento de su experiencia profesional. El señor Maquiavelo es especialista en asesoramiento a corporaciones nacionales e internacionales, es un graduado de la Universidad de Buenos Aires y en la misma universidad obtuvo un título de maestría en Derecho a Recursos Naturales y Medio Ambiente. Ha desarrollado proyectos para la ejecución y desarrollo de la Agenda 21 en Argentina. Ha sido experto en legislación ambiental, contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue seleccionado para programar y dictar cursos de entrenamiento a las autoridades mineras provinciales en el marco del proyecto PASMA. Fue nombrado como abogado líder en el área de Derecho Ambiental para la firma Chambers Partners por la publicación de With Lawyers, Yearbook de Practical Law. Ha sido incluido en la nómina de expertos de Best Lawyers. También ha publicado Who Legal, quien lo ha designado como experto en Derecho Ambiental. Al mismo tiempo ha publicado numerosos artículos y escritos sobre legislación minera y petrolera, así como las implicaciones ambientales en las operaciones comerciales. Nos ha acompañado en eventos como este en distintos países, en el Rocky Mountain Mineral Law Foundation, American Bar Association, el Institute of the Americas, Government Institute y la Federación Interamericana de Abogados. Y ha sido designado como presidente del Departamento de Ambiente de la Unión Industrial Argentina en el periodo 2006-2007 y es miembro de organizaciones tales como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la International Bar Association. Es interesante lo que nos ha contado el señor Maquiavelo sobre la discusión ya bastante prolongada que se ha dado en la República Argentina sobre el tema de los glaciares y las zonas periglaciares. La distinta participación de la Corte Suprema de Justicia en distintas instancias, aceptando en primer nivel las determinaciones de los jueces y luego asumiendo unas competencias que, sin perjuicio de las competencias que tienen las instancias provinciales, declaró finalmente válida la ley y la aplica, ordenando acciones y determinaciones tales como el inventario, dando un plazo para la autoridad aplicativa de 180 días para que hiciera ese inventario. La verdad sea dicha, según nos manifiesta el señor Maquiavelo, no ha sido posible tener en la fecha de hoy la disponibilidad total sobre ese inventario y las provincias han abordado ese trabajo. La idea básica es que existe una normativa que está basada sobre el concepto básico de derecho, que es lo del presupuesto mínimo, es decir, como si fuese una línea de base mínima que puede ser de ahí para adelante, para arriba, hacia arriba, aplicada con las normas provinciales y nacionales en tanto y en cuanto mejoren esa ley, pero nunca podrá determinarse
acciones o determinaciones que rebajen ese piso mínimo, y allí hay una discusión profunda entre los expertos sobre qué puede significar y cuáles son los alcances de la interpretación de este precepto del presupuesto mínimo. Existen una serie de casos a lo largo y ancho de la República Argentina, pero fundamentalmente se considera que la ley es excesiva, por lo que es imposible para fijar un presupuesto mínimo. Y hay otro concepto que implica que el desarrollo sostenible en Argentina de ninguna manera conlleva la prohibición de actividades productivas, sino la de hacerlas compatibles con la posibilidad de mantener el ambiente sano y de gozo para todos. Menciona el caso Vargas y el caso Famantina, en donde en este último está todo por decidirse a través de nuevas interpretaciones, sobre todo las que tendrá que hacer el juez confrontando los estudios de la ONG que interpuso los recursos versus la información que le pueda suministrar las empresas vinculadas. Lo interesante es que se cumplió una profecía que se hacía en este mismo evento en las ediciones anteriores, como en los países en donde no existe la abundancia de glaciares que pueden existir en Argentina o en Chile o en Bolivia, se apela por parte de los organismos no gubernamentales a otras sutilezas ambientales, como por ejemplo en mi patria la ley de páramos. Hoy en día le hicieron tabla rasa y todo lo que consideren que está por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, todo es páramo y está prohibido cualquier tipo de actividad, con lo cual se da una muy fuerte estocada a cualquier posibilidad de desarrollo eléctrico, vial, de infraestructura, hidrocarburífero y por supuesto minero. Y quisiera alertar a la audiencia sobre un hecho que seguramente va a aparecer en todos los países de América. Ya en el mío apareció, sin mencionar la palabra petróleo, sin mencionar la palabra minería. Se están impulsando leyes de seguridad alimentaria en donde se prohíbe compra de tierras para actividades que sean distintas a la pura y mera agricultura, con el fin de garantizarle la seguridad alimentaria a los ciudadanos. Y de esta manera se inhibe cualquier desarrollo, cualquier emprendimiento distinto del que pueda ser el mero desarrollo agrícola. Después de haberlos abrumado ustedes con esta